Bien, continuamos, chicos. Les decía que ahora lo que vamos a hacer es observar qué pasa con los números asociados a estos desarrollos, ¿sí? Cómo es la conformación. Entonces, lo primero que vemos es que en todos los desarrollos el primero y el último número es igual a la unidad. En todos los desarrollos el primero y el último es igual a la unidad. Y en todos los desarrollos el segundo término y el anteúltimo es igual a la potencia a la que está elevado el binomio. En este caso, en los únicos dos que lo podemos ver es en los últimos dos. Fíjense que en el segundo acá tengo un 4 y en el anteúltimo tengo un 4. En el caso anterior, en el a más b al cubo, tengo que el segundo es un 3 y el anteúltimo es un 3. Bueno, cuando tengamos más desarrollo van a ver que esto se sigue cumpliendo siempre. Otra observación que voy a hacer es que siempre existe una simetría en el valor de los coeficientes. Porque yo, fíjense, en el último, arranco 1, 4, 6, 4, 1. Es simétrico con respecto al centro. Acá arranco 1, 3, 3, 1. 1, 2, 1. Y a medida que avancemos y que podamos escribir más, van a ver que eso se sigue cumpliendo. Por lo menos en los que podemos escribir. Por esa razón, yo no necesito cuando tenga que escribir mi binomio, no necesito calcular todos los coeficientes o todos los números que corresponden acá. Con saber a los que van hasta la mitad, yo por ejemplo, si sé los tres primeros, estos, 1, 4 y 6, sé que después viene un 4 y un 1, por más que no los haya calculado, porque los vamos a aprender a calcular estos números. Y eso es lo que dice acá, ¿sí? El valor del primer coeficiente es la unidad. Este 2n está mal ahí, ¿sí? No le den bola. Después tengo que el triángulo numérico, fíjense que acá se me va formando como un triángulo, y me está diciendo algo importante, que exceptuando el primero de cada desarrollo, cada uno de los números es igual a la suma del que está arriba más el que está a la izquierda. Observemos este 6. Este 6, yo digo que es la suma del que está arriba, que es este 3, más el que está a la izquierda, que es este otro 3. 3 más 3, 6. Observemos este 4. Yo digo que es la suma del que está arriba, que es un 3, más este 1, que es más este 1. 1 más 3 me da este 4. Observemos este 3 que tengo acá. Es la suma del 2 más el 1. Bueno, eso en este pequeño triángulo que yo tengo acá veo que se cumple para todos los elementos. Vamos a ver más adelante qué pasa cuando este triángulo va creciendo. ¿Se seguirá cumpliendo? Bueno, lo vamos a demostrar en un rato. Después, algo que es importante, y es que yo hace un rato les dije que íbamos a aprender a calcular los coeficientes y a calcular un término en particular. Bueno, para eso yo necesito una fórmula, un método de cálculo. Entonces, alguien observó y me dio pautas de cómo estaban construidos los distintos coeficientes. Entonces, lo que hace la opción B4 es manifestarme esas pautas para que yo a partir de eso pueda sacar conclusiones. Y lo que me dice es que para cualquier potencia, todos los coeficientes a partir del segundo, porque el primero ya sabemos que es un 1, pueden calcularse multiplicando el coeficiente del término anterior por la potencia de su término y dividiéndolo por la potencia de b en el término cuyo coeficiente se quiere calcular. Básicamente, chino, no se preocupen, ¿sí? Después lo aprenderán. Ahora, eso me permite agarrar y poder, acá dice más o menos lo mismo, que yo pueda calcular directamente un término cuando es grande. ¿Sí? Cuando es grande a más b elevado a la 280. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es probar esa fórmula que me dieron recién para un binomio que yo ya conozco, porque este binomio yo ya lo conozco. A más b a la cuarta es eso que tiene en pantalla. Yo sé, porque me lo dijeron recién, que el coeficiente 0 es igual a 1. ¿Por qué yo digo coeficiente 0? Porque yo, recuerden que en un momento les decía que en este término i vale 0. Porque recuerden que a era, la potencia era n menos i y b elevado a la i. Entonces, en este término, en el primero, i vale 0. Entonces, el coeficiente del primer término, donde i vale 0, es igual a 1. ¿Qué pasa con el coeficiente 1, que sería el coeficiente del segundo término?
va a ser el coeficiente anterior, que era 1, por n, que es 4, menos i, que vale 1, más 1, entonces menos 1 más 1 me queda 4. 1 por 4 sobre 1 me queda 4. Así voy a ir calculando los distintos coeficientes, siempre respetando esta fórmula, porque en definitiva, lo que me está diciendo la opción B4 es que cada coeficiente se calcula como el coeficiente anterior multiplicado por el índice al cual está elevado la potencia, o sea, el binomio, menos lo que vale i en el término que yo quiero calcular, más 1 sobre lo que vale i. Esta es la fórmula de cálculo para los coeficientes. Ahora, vamos a ver qué pasa, por ejemplo, para n igual a 6. Bueno, hacen el cálculo para n igual a 6 y le va a dar 1, 6, 15, 20, 15, 6 y 1. Fíjense que se mantiene la simetría de la que hablábamos hoy. ¿Qué pasa si lo hago para 5 o para 7? O para 6 lo tenemos en pantalla. ¿Sí? Bueno, me va a dar estos valores que yo tengo acá. Entonces, a partir de eso puedo ampliar mi triángulo, porque ya conozco algunos binomios más que hoy no conocía. Voy a observar acá, me paro en el 35, donde está el mouse. Fíjense que arriba tengo un 20 y a la izquierda tengo un 15. 15 más 20, 35. Me paro en este 15 donde está el mouse en este momento. Arriba tengo un 5 y a la izquierda tengo un 10. Ese 15 es 5 más 10. Y así sucesivamente sigo viendo que me pare donde me pare, se sigue cumpliendo que un término es igual al que tiene arriba más al que está a la izquierda. ¿Sí? Ahora, alguien puso ese cálculo, porque, ¿qué pasa? Hacer todos estos cálculos que tenemos acá es tedioso, no tiene mucho sentido, además es correlativo, y si yo les digo que necesito el término 68 del desarrollo de A más B a la 140, ustedes tienen que hacer 68 cálculos como este para decirme cuál es el coeficiente que corresponde. Entonces, para evitar eso, alguien primero lo que hizo es metió esto en una tabla. O sea, es este mismo cálculo, pero puesto en una tabla. Esa tabla tiene esta forma, donde fíjense que yo tengo n menos i más 1, i y el coeficiente de i. Entonces, i, yo les dije que variaba de 0 hasta n. N, en este caso, es 7. Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá, n menos i más 1, como i vale 1, es menos 1 más 1, 7. Acá, como i vale 2, es 6 menos 2 más 1, vale, 7 menos 2 más 1, me queda 6 en este 6. En este caso me queda 7 menos 3, 4 más 1, 5. Ahora, ¿cómo es el cálculo de cada uno de estos términos? Bueno, en este caso es 7 dividido 1, 7. En este caso es 7 por 6, 42. Dividido 2, 21. En este caso es 7 por 6 por 5, que da 105. Dividido 3, me da 35. Dividido 6, perdón, me da 35. ¿Sí? Bueno, y así sucesivamente, ustedes ahora podrían calcular para una potencia n igual a 15, que no necesito calcular todos, necesito calcular hasta el 7 nada más, porque después viene simétrico. Acá abajo tienen la fórmula de cómo los calculaba, por si quieren evaluar y ver que los valores que tienen acá son los que corresponden a esta fórmula que tengo abajo a la derecha. Todo esto, ¿sí? No entendí el cuadrito de los cuadrantes, cómo hacer la multiplicación y eso, no entiendo. Fíjate, 7 por 6, 42. ¿Sí? Sí. 42. Divido 1 por 2, que es 2, divido 2, me da 21. Para este caso en particular es 7 por 6 por 5, que es 30 por 7, 210, dividido 6, me da 35. El 6 sale de 3 por 2. En este caso, este 3003 que está acá, ¿de dónde sale este 3003? Sale a ser 15 por 14 por 13 por 12 por 11, dividido
5 por 4 por 3 por 2 por 1. Eso te da 3003. ¿Sí? Esta tabla es simplemente una generalización de esta fórmula que está acá abajo, para que sea más sencillo. Fíjense que acá yo calculé los coeficientes de la potencia 15. Si yo hoy les decía calculemos A más B a la 15, se me iba a dificultar porque no lo sabía, tenía que hacer una por una. Bueno, ahora yo ya por lo menos sé qué números corresponden. Adicionalmente, ¿qué sé? Sé que las A van a arrancar del 15 a la 15, en el siguiente término a la 14, en el siguiente término a la 13 y así sucesivamente hasta el último término que va a tener A a la 0. A su vez sé que en el primer término va a estar B a la 0, en el segundo término B a la 1, en el siguiente término B a la 2. Entonces fíjense que con lo poquito que ya sabemos podríamos armar A más B a la 15. No es el objeto, la idea es entender la mecánica de esto y cómo funciona. Entonces, ahora hicimos A más B a la 7, hicimos A más B a la 15, vamos a generalizarlo, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quiero calcular el término I igual 5? Fíjense que I es I a la 0, vamos acá. I a la 5 es este I que tengo en pantalla donde tengo el mouse, porque I, el primer coeficiente es para el 0, el segundo es 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Ahora, eso se corresponde al primer término, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto término. Eso quiere decir que cuando yo les pida hallar el sexto término, como dice acá, iba a valer 5. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta que n valía 15, yo recién les expliqué, les expliqué a uno de sus compañeros que el cálculo era 15 por 14 por 13 por 12 por 11 dividido 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Ahora, nosotros ya conocemos combinatoria. Yo ya sé o lo tendría que saber de que esto que tengo acá arriba, 15 por 14 por 13 por 12 por 11, es equivalente a la fórmula de variaciones de 15 tomadas de A5. Y sé que 1 por 2 por 3 por 4 por 5, o lo que es lo mismo 5 por 4 por 3 por 2 por 1, son permutaciones de 5. Adicionalmente, cuando vimos combinatorias, vimos que si tengo variaciones dividido permutaciones, y las permutaciones, el índice, este 5 en este caso, es concordante con este 5, entonces eso es equivalente a combinaciones de 15 tomadas a 5. Entonces, resulta que ahora descubrí que ese número 3003 es equivalente a las combinaciones de 15 tomadas de A5. ¿Sí? No son combinaciones. ¿Por qué? Porque es un número y las combinaciones hablaba de conjuntos. Entonces tengo que seguir un poco más. ¿Alguien está hablando, chicos, o alguien dejó el micrófono abierto? Por favor, si van a preguntar algo, pregunten. Si no, cierren el micrófono. ¿No? Bien. Avanzamos entonces. Les decía, chicos, que tenemos eso. Y acá, lo que yo les decía, el cual el resultado equivale a las combinaciones de 15 elementos tomados a 5. Pero ojo, no es un arreglo, porque no son 3003 subconjuntos, sino que es un número, es un cardinal. Entonces, a ese número lo voy a llamar número combinatorio. Son muy importantes en ingeniería los números combinatorios, y son la forma de cálculo equivalente a las combinaciones, que lo vamos a ver en la próxima diapositiva, pero representan otra cosa. Unos son números, otros son subconjuntos, ¿sí? O arreglos. Generalizando, porque hasta ahora lo hicimos para n igual a 5, después lo hicimos para n igual a 15. ¿Qué pasa si lo hacemos para un número n cualquiera? Este proceso. Acá tenemos la tabla, que es similar a las tablas que vimos anteriormente, y yo sé que si yo quiero el coeficiente i, lo tengo que calcular como la multiplicación de todo lo que tengo en la fila superior, dividido la multiplicación de todo lo que tengo en la fila inferior. Así que eso lo escribo. Digo que el coeficiente de i es la multiplicación de todos estos elementos dividido la multiplicación de todos estos elementos. Eso ya lo vi en la página anterior con ejemplos numéricos. Ahora lo hago de manera general. Ahora, ¿qué pasa si yo multiplico y divido por n menos i? Bueno,
Lo hago, multiplico y divido por n menos i, y que observo que en el numerador tengo n por el anterior, que es n menos 1, por el anterior, que es n menos 2, y así sucesivamente hasta n menos i. ¿Sí? Pero tengo n menos i factorial. ¿Y n menos i factorial quién es? Es el siguiente para abajo de n menos i. Entonces, en definitiva, en el numerador tengo el desarrollo de n factorial. En el denominador tengo 1 por 2, por 3, por 4, por etcétera, etcétera, hasta i. Bueno, todo esto, hasta donde está la i, es igual a i factorial. Y el paréntesis n menos i factorial lo reescribo nuevamente. Entonces llego a que el coeficiente de i para cualquier n y cualquier i, el método de cálculo es n factorial sobre i factorial, n menos i factorial. ¿Sí? A esto lo escribimos que el coeficiente de i lo voy a llamar de otra manera, es n sobre i. Y su método de cálculo es n factorial sobre i factorial, n menos i factorial. Observen que yo lo que tengo a la derecha del signo igual es exactamente la misma fórmula que ustedes usaban para calcular combinaciones. Entonces, esto me asegura que cualquiera sea n, cualquiera sea i, el método de cálculo es exactamente el mismo que yo usaba para calcular combinaciones. Pero las combinaciones eran arreglos. Estoy hablando dentro de lo que es teoría de conjuntos. El número combinatorio es un número. Estoy hablando dentro de lo que es los conjuntos numéricos, estoy hablando de un número. ¿Sí? Son cosas distintas. Recuerden que a este número yo lo llamo n sobre i, ¿sí? Y lo llamo número combinatorio o coeficiente binomial. N sobre i, lo que no quiere decir que se estén dividiendo, se dice de esa manera. Inclusive a este lo llamo numerador y a este lo llamo denominador. ¿Sí? Pero no es una división. Es simplemente el número combinatorio y esta es la definición. Ahora que yo ya conozco los números combinatorios, puedo decir que el desarrollo de a más b a la cuarta es igual a 4 elevado a la 0, que si hacen el cálculo con la fórmula anterior, eso les va a dar 1, por a la cuarta b a la 0, más 4 sobre 1 por a al cubo b a la 1. Si hacen esta cuenta van a ver que les da 4. Más 4 sobre 2, que les va a dar 6 si hacen la cuenta, a cuadrado b cuadrado, más 4 sobre 3, que les va a dar 4, a la 1 b a la cuarta, más 4 sobre 4, que les va a dar 1, a la 0 b a la 0. Entonces, a partir de eso, para una potencia n cualquiera, porque yo acá lo tengo a la cuarta, para una potencia n cualquiera resulta que el desarrollo de mi binomio va a ser a más b a la n igual n, que es la potencia, sobre 0, n sobre 1, n sobre 2, y así los coeficientes. Y yo las letras ya sé que arrancaban de n, por ejemplo la A arranca de n, el siguiente es 1 menos, n menos 1, el siguiente es 1 menos, n menos 2, el siguiente es así, tengo puntos suspensivos, siguen muchos, hasta que en algún momento tengo n menos i, siguen muchos otros, tengo n menos 1, que esto sería n menos n menos 1, me queda a la 1, b a la n menos 1. Y en el último, ¿sí? Tengo n sobre n, que esto les va a dar 1, a la 0, porque llegué hasta el último término, b a la n. ¿Sí? Bien. En la expresión en que cada uno de los coeficientes, estos se puede construir a partir del primero, n sobre 0 igual a 1, que esto les da 1 mediante la fórmula n sobre i igual n sobre i menos 1 por n menos i más 1 sobre i. Que esta fórmula es la misma que utilizamos hoy de manera intuitiva, con la única diferencia que acá yo decía el coeficiente de i era igual al coeficiente de i menos 1 por exactamente este mismo paréntesis. Lo único que reemplacé es estos dos coeficientes por lo que valen los coeficientes. Entonces, a partir de esa consideración, si yo observo este desarrollo de a más b a la n, tengo este término y este otro, etcétera, etcétera, y puedo tener, si yo quiero calcular a más b a la 280, tengo 281 términos. Sería ilógico escribir 281 términos en fila.
Como todos los términos se están sumando, lo que hago es simplificar eso con un símbolo de sumatoria. Entonces yo digo que a más b elevado a una potencia n cualquiera es la sumatoria desde i igual 0 hasta n. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a sumar distintos términos. En el primer término i va a valer 0, en el segundo 1, en el tercero 2, etcétera, etcétera, va a ir sumando hasta que en algún momento i vale lo mismo que n. Y ese es el último término. O sea, la sumatoria es de i igual 0 hasta n de n sobre i multiplicado por a elevado a la n menos i por b a la i. Eso que tienen en pantalla es el famoso binomio de Newton. Y es el que vamos a utilizar para calcular un desarrollo cualquiera de a más b a una potencia entera cualquiera. Recuerden que n, la condición es que sea un número entero. No puedo, o sea, no puedo tener un número fraccionario o un número irracional. ¿Sí? Bien. Hasta acá. Sergio. Sí, decime. No, volviendo a la lámina anterior de eso. Vos dijiste que 4 sobre 0, empezaste, no entendí la parte numérica, digamos, que multiplica por la expresión. Porque dijiste 4 sobre 2 ahí en el medio es igual a 6, dijiste, una cosa así. Sí, porque si ustedes hacen, a ver, acá. Si vos haces esto, ¿cómo calculas el coeficiente? 4 factorial sobre 2 factorial, 4 menos 2 factorial. ¿Sí? 4 factorial, arriba es 24. 3 por 2 por 4. ¿Sí? Dividido 2 factorial, que es 2, por 2 factorial, que es 2, 2 por 2, 4, me queda 24, dividido 4, me queda 6. Simplemente porque yo ya sé el resultado y además yo sé de antemano que acaba un 1. 4, 6, 4, 1. Por eso se los dije, porque me acuerdo de memoria cómo es este desarrollo. Pero si hacen la cuenta de acuerdo a la definición de cómo se calcula el coeficiente binomial o el número combinatorio, les va a dar el número. ¿Sí? Por ahora, ustedes lo que tienen que saber es que este número es equivalente al 1 que tenía hoy, y así sucesivamente. Ahora vamos a ver algunas propiedades que avalan esto. Ok. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, decime. ¿Qué condiciones habías dicho para usar esta fórmula? ¿Qué habías dicho? ¿Números enteros y qué más? No, simplemente que n sea un número entero, incluyendo al 0. Creo que dije eso, no me acuerdo si dije alguna otra cosa o hablé sobre alguna otra cosa, pero básicamente es que n tiene que ser un número entero, no puede ser ni fraccionario ni un número complejo, ¿sí? Ni racional, obviamente. Bien, ahora lo que vamos a hacer, chicos, es justificar un poco más, porque hasta ahora fue todo, digamos, de palabra, ustedes me creen, pero esto, ¿será verdad que se cumple? Porque hasta ahora nosotros vimos a más b a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, inclusive lo hicimos a la 5, a la 6, a la 7, y ustedes me creyeron que era así. Vimos el desarrollo de a más b a la 15, y ustedes más o menos me creyeron, por lo menos los números, pero esto, cuando yo hago una potencia muy, muy grande, ¿se seguirá cumpliendo siempre esto? Entonces, evidentemente, lo que tenemos que hacer ahora es justificarlas, las propiedades, y ver si se cumplen siempre. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Lo primero que vamos a hacer es generalizar la observación 2. La observación 2 me hablaba de la simetría. ¿Se acuerdan que en un momento yo les dije que el triángulo de los números era siempre simétrico? Siempre arrancaba en 1 y terminaba en 1, el segundo siempre era igual a la potencia y terminaba en la potencia, y así sucesivamente, y yo les mostré que había una simetría. En todos los que les mostré en pantalla existía esa simetría. Pero ¿qué pasa cuando n sea un número muy, muy grande? ¿Seguirá existiendo la simetría? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de comprobar ahora. Para que exista la simetría, yo sé que los números en la fila n, en la potencia n, ¿sí? El primer término va a tener i igual a 0, y el último término va a tener i igual a n. Entonces, también sé que el segundo término va a ser 1, y el anteúltimo n menos 1, el tercero va a ser 2, y el anteúltimo n menos 2, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando n vale
n vale un número cualquiera, 200, y I vale 0. Bueno, voy a tener 200 sobre 0, 200 sobre 200. Es el primero y el último, evidentemente. ¿Qué pasa cuando n vale 200, pero I vale 1? Voy a tener 200 sobre 1, 200 sobre 199, que es el anteúltimo. Entonces está bien, está perfecto. ¿Qué pasa cuando n vale 200 y I vale 2? Voy a tener 200 sobre 2, que corresponde al tercero, y voy a tener 200 sobre 198, que corresponde al antepenúltimo. Entonces veo que esto que está acá exactamente responde a lo que es la simetría. Ahora, esta igualdad es la que yo tengo que demostrar, ¿sí? ¿Y cómo la voy a demostrar? Sí, decime. Alguien estaba preguntando algo, chicos, pero se corta. Yo miro para allá porque los tengo de este lado. Díganme, por favor. ¿Me escuchás? Ahora sí. Te pedí si no podías, por favor, repetir lo último que dijiste nada más. Sí, que esta fórmula que está acá es la fórmula que me da la opción o me demuestra la simetría, o es lo que yo quiero demostrar, que se cumple la simetría del triángulo de los números que acompañan a los binomios. Fíjense que si yo tengo el binomio, por ejemplo, a más b elevado a la 200, yo sé que en el primer término iba a valer 0, en el segundo va a valer 1, y así sucesivamente, hasta que en el último va a valer n. Entonces, ¿qué pasa por un ejemplo numérico para que lo entendamos? ¿Qué pasa en la fila 200? ¿Sí? Dentro del triángulo. Bueno, yo tengo que n vale 200 en ambos lados. En el primer término I vale 0, entonces tengo 200 sobre 0. En el segundo término, como I vale 0, tengo 200 sobre 200. Yo sé que 200 sobre 0 es el primero, 200 sobre 200 es el último. Entonces, para ese caso se cumple. ¿Qué pasa cuando I vale 1? Tengo 200 sobre 1, que esto 200 sobre 1 es el que va en el segundo término. ¿Y acá qué tengo? Tengo 200 sobre 199. Sé que 200 sobre 199 vale en el anteúltimo término. ¿Qué pasa cuando I vale 2? Voy a tener 200 sobre 2, 200 sobre 198, que corresponde al tercer término y al antepenúltimo término. Entonces, evidentemente, esto, independientemente de los valores de n de I, están representando lo que es la simetría. Ahora, lo que tengo que demostrar es que esta igualdad se cumple cualquiera sea n, cualquiera sea I. Entonces, para eso yo sé calcular los números combinatorios, lo aprendimos hace 2 o 3 filminas atrás. Entonces, lo que voy a hacer es el desarrollo de este primer número combinatorio. ¿Cómo era? Era el factorial del numerador dividido el factorial del denominador por el factorial de la resta del numerador menos el denominador. Entonces, todo esto es el factorial del desarrollo de este número que tengo al principio o a la izquierda del igual. Ahora, a la derecha del igual, ¿qué tengo? Tengo el factorial del numerador, que es n factorial, sobre el factorial del denominador, que es n menos i factorial, por el factorial de la resta del numerador menos el denominador. Esto es el desarrollo, de acuerdo a lo que vale, de estas dos ecuaciones, ¿sí? Entonces, a partir de eso, fíjense que si yo acá saco este paréntesis, me queda n menos n más i. N menos n se van. Entonces, en definitiva, en este corchete que tengo acá solamente me queda i factorial. Entonces me queda el primer miembro, lo escribo como está. En el segundo miembro reemplazo todo esto solamente por i factorial. Y si observo, tengo de los dos lados del igual lo mismo. Con esto queda verificado que existe una simetría en el triángulo, no importa cuánto valga n, no importa cuánto valga i. N puede valer 15.000 millones. Tengo a más b elevado a la 15.000 millones. Bueno, ese desarrollo va a ser simétrico, ¿sí? Ahora, con eso queda demostrada la propiedad B2, que hoy la dijimos, la vimos con algunos valores, pero ahora ya lo afianzamos y lo demostramos para cualquier valor, ¿sí? Vamos a ver ahora la observación B3. La observación B3 es la que me decía a mí que yo tengo
que cualquier número es igual a la suma del que está arriba más el que está a la izquierda. ¿Se acuerdan que yo se los mostré en varios lados y siempre hacía la cuenta? Este número es igual a este que está arriba más este que está a la izquierda. Este otro número es igual a este que está arriba más este que está a la izquierda. Bueno, ¿qué pasa a medida que el triángulo crece cualquier cantidad? ¿Eso se seguirá cumpliendo siempre? Bueno, justamente es lo que vamos a intentar demostrar si se cumple o no se cumple, ¿sí? Para eso lo vamos a escribir. Simbólicamente yo tengo que este número, n sobre i, ¿qué vendría a ser? Es el número combinatorio de el desarrollo en la fila n, por ejemplo, a más b a la sexta, y en el lugar i. El lugar sería un término en particular, ¿sí? Si, por ejemplo, yo acá tengo un 6, n menos 1, ¿qué va a ser? Un 5. Esto que tengo acá y esto que tengo acá. Entonces, yo sé que estos dos números combinatorios corresponden a la fila de arriba, porque n vale 1 menos que lo que está en el término que está a la derecha. Yo estoy parado en el término i. Veo que este término que está acá también es i. Entonces es el que está arriba, pero en la fila de arriba, ¿sí? Y en la misma posición, pues la posición es i. Y este otro término que tengo acá es i menos 1. Entonces quiere decir que es el que está a la izquierda, ¿sí? Bien, ahora lo que voy a hacer, igual que hice recién, es el desarrollo de este número combinatorio más el desarrollo de este otro número combinatorio igual el desarrollo de este número combinatorio. Después voy a tratar de simplificar y voy a tratar de ver que esta igualdad se cumpla y que yo llegue de un lado de igual y del otro lado de igual exactamente al mismo valor. Para eso, desarrollo en el primero el factorial del numerador dividido el factorial del denominador multiplicado por el factorial de la resta entre ambos. Más el segundo número combinatorio era el factorial del numerador dividido el factorial del denominador multiplicado por la resta del numerador menos denominador factorial. Y eso va a ser igual a lo que tenía del otro lado igual, factorial del numerador, factorial del denominador, por la resta, numerador menos denominador, factorial. Bueno, acá hay algo que puedo simplificar rápidamente y es que si observo en este caso en particular, que yo tengo los dos paréntesis, si yo saco los paréntesis me va a quedar n menos 1 menos i más 1. Entonces tengo menos 1 más 1 que se anulan. Entonces acá en todo esto me queda solamente n menos i. ¿Bien? Lo escribo. Lo escribo y me queda en definitiva esto que tengo acá, ¿sí? Que lo único que hice es simplificar eso. Ahora bien, en principio yo no podría seguir avanzando porque aparentemente no tengo nada para simplificar y nada para hacer. Pero ahora voy a apelar a los conocimientos que tengo de cuando estudié factorial de un número y yo conozco que el factorial de i, por ejemplo, lo puedo escribir como i por i menos 1 factorial. Esto recuerden, chicos, que es lo mismo que si yo tengo el factorial de 10, que lo puedo escribir como 10 por 9 factorial. O sea, el número 10 por el anterior factorial. Es exactamente lo único que acá está con letras. Y yo sé que n menos i factorial lo puedo escribir como sn menos i por el anterior. Y el anterior de n menos i, ¿quién es? Es n menos i menos 1 factorial. Bueno, teniendo en cuenta estas dos propiedades y observando este desarrollo que tengo acá, veo que voy a poder multiplicar y dividir por 1, como lo hacíamos siempre, en el primer y el segundo término. El primer término lo multiplico y lo divido por i. ¿Sí? Y el segundo término lo multiplico y lo divido por n menos i. ¿Para qué hago eso? Para poder simplificar aprovechando esta propiedad. Acá está reescrito. Perdón. Acá fíjense que i por i menos 1 factorial, todo esto que tengo acá se me va a convertir en i factorial. Y n menos i solo por n menos i menos 1 factorial se me va a convertir, según lo que tengo acá escrito, en n menos i factorial. Esto que está en rojo más este paréntesis. Entonces,
acá lo tengo escrito de vuelta, entonces, en el primero, todo esto se me convierte en i factorial. Y estos dos que están en rojo se me convierten en n menos i factorial. Ahora veo que los denominadores son iguales. Los denominadores que estoy ahora observando son iguales. Entonces puedo juntar estas dos fracciones, ¿sí? Las junto. Junto las dos fracciones tal como están. Ahora observo que tengo un factor común que puedo sacar, que es ese que está marcado en verde. Entonces voy a sacar ese factor común, ¿sí? Saco ese factor común n menos 1 factorial, me queda multiplicado por i, que lo escribo acá, más, en este caso, n menos 1 factorial multiplicado por n menos i. Entonces me queda más n menos i. Ahora fíjense que acá tengo i y tengo menos i. Entonces estas dos se anulan. Entonces me va a quedar n por n menos 1 factorial sobre este denominador. Entonces en definitiva me queda n por n menos 1 factorial. ¿Y n por n menos 1 factorial qué es? No es otra cosa más que n factorial. Porque es un número n por el anterior factorial. Por observación yo ya sé que eso es n factorial. Entonces observen que acá llegué a esta igualdad sin tocar el segundo término y puedo afirmar que la observación B3 es verdadera cualquiera sea el valor de n y cualquiera sea el valor de i. Entonces yo ahora sé que mi triángulo, por más que tenga 5.000 filas, yo me paro en cualquier término de esas 5.000 filas y ese término es igual a la suma del que está arriba más el que está a la izquierda. ¿Sí? Se está por cortar, chicos, cualquier cosa salimos y entramos. Otras propiedades, no voy a tener tiempo a esto. Así que cortamos acá, esperamos que se corte y entro de vuelta, chicos. Profe, Sí, decime. ¿el i que es la cantidad de términos? No, la cantidad de términos es n, ¿sí? N más un término. N es la potencia. Y es una variable que vos utilizás para irte de un término a otro. Es una variable. Está. Estoy esperando, chicos, que ya se corta, porque si arranco la otra página no voy a terminar.